Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Dibujar y Crear. Quien les habla es Milton Cory y esta vez estamos con la versión tutorial de El Gatico Realista o El Gatito Realista que hicimos y lo subí como versión rápida, ¿ok? Entonces, eh, primero que todo estoy comenzando a hacer el bosquejo con un lápiz HB y estoy utilizando un lápiz mecánico, pero las minas que estoy utilizando son marca Faber-Castell, ok, HB. Entonces lo que hago es, se me hace más fácil comenzar por la nariz, que es como el centro del dibujo. Entonces hago la nariz, dibujando la nariz me queda más fácil ubicar los ojos, ¿cierto? Mirando la altura de los ojos y la separación de los ojos y teniendo la nariz y los ojos, entonces hago la boca porque más o menos sé hacia dónde va la boca, qué distancia tiene la boca de la nariz y más o menos hasta qué ancho va la boca con respecto a los ojos. Entonces así se calcula bien de esta forma, teniendo la nariz, los ojos y la boca, nos queda más fácil calcular el resto de la cabeza. Ok, entonces hacemos eso y luego comenzamos a calcular el resto del cuerpo. Entonces esa es la forma. De todos modos, recuerden que hay unos tutoriales que ya hay en el canal donde explico cómo dibujar así las cosas pues proporcionadamente, simétricamente, y bueno, y son muy importantes porque es la base del dibujo prácticamente. Ok, entonces a continuación pasamos a aplicar unas sombras, unas cuantas sombras. La verdad que cuando vemos el dibujo original, las sombras son difíciles de percibir porque él tiene un pelaje blanco combinado con un pelaje café, por ejemplo. Entonces en los animalitos peludos la luz pasa a través de ellos y es difícil diferenciar la luz de las sombras, pero en realidad hay una sombra, hay que observar muy bien una sombra. Muchas veces nosotros vemos el pelaje blanco, pero en realidad no es blanco. Lo que pasa es que lo vemos en contraste con los demás colores y uno lo ve blanco, pero cuando ponemos el dibujo por ejemplo en Photoshop y tomamos muestras de color con el cuentagotas, nos vamos a dar cuenta de que en realidad eso no es blanco sino un gris oscuro. Nosotros, porque estamos viendo la figura ya formada y todo, lo vemos como blanco, pero en realidad no es blanco, es un gris oscuro. Entonces es como aprender a apreciar un poco esas tonalidades, y eso también es algo que lleva un poquito de práctica y de tiempo, ¿no? Aprender a tener esa sensibilidad como con la luz y las sombras y las diferentes tonalidades en un dibujo. Pero entonces con un poco de práctica eso se va ganando, se va adquiriendo esa habilidad y lo vamos haciendo, ok. Y para estas sombras pues estoy utilizando un lápiz blando. Pueden utilizar un lápiz 7B o un lápiz 8B para aplicar esta sombra muy suavemente, y lo propagamos con la ayuda de un pedacito de papel higiénico. Bueno, en el paso siguiente lo que comienzo a hacer es renderizar los ojos, que pues bueno, los ojos casi siempre es lo que en los retratos y en todo lo que hacemos, casi siempre lo primero que renderizamos en los ojos. Para renderizar los ojos comienzo a hacerlo con el lápiz HB. No comienzo a hacerlo con lápiz HB y con el lápiz 2B de una vez porque estos dibujos, para que queden más realistas, es bueno hacerlos capa por capa. Entonces de todos modos con el lápiz HB yo lo que voy a hacer es renderizar parcialmente todo el cuerpo del gato para tener listas las formas, las figuras, de modo que cuando yo comience a utilizar un lápiz más oscuro, que en este caso será un 2B, entonces con ese lápiz comenzaré ya a definirlo, o sea, a definirlo totalmente. Pero ya sabré por dónde hacerlo porque ya la figura prácticamente estará definida con el lápiz HB. Casi siempre las partes que uno renderiza primero en su totalidad, que son los ojos, la nariz y la boquita, lo hace uno porque son las partes como que dan como esa vida al dibujo, ¿cierto? Porque el resto del cuerpo es solo pelaje. Entonces en el resto del cuerpo vamos a hacer el mismo proceso repetidamente. El mismo proceso, pelitos, 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 pelitos y más pelitos con los dos lápices. Entonces de una vez renderizamos lo que son los ojos, la nariz y la boca en su totalidad, si lo podemos hacer. Aunque ahorita yo voy a agregar al final, agregaré un poco de brillo a los ojos y después unos detalles, ¿no? unos retoques más, porque bueno, siempre al final del dibujo lo que hacemos es retocarlo un poco. Los diferentes tonos en los ojos los alcanzo pues con la ayuda del difumino, porque haciéndole muy suavemente con el difumino oscurezco todo el ojo, y luego si necesito la parte de abajo por ejemplo un poco más oscurita, lo que hago es apoyar un poquito más el difumino o aplicar un poquito de lápiz y fundirlo con el difumino. Entonces así vamos logrando las tonalidades. Seguidamente, bueno, entonces comenzamos a renderizar el dibujo, ya lo que es el pelaje del gatico. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy renderizando todo el pelaje con el lápiz HB. Con el lápiz HB yo alcanzo dos tonalidades. Entonces hago lo que son los pelitos más claros,
que lo hago apoyando muy poquito el lápiz, y hago los pelitos de tonos medios, que lo hago apoyando un poco más el lápiz. Yo estoy trabajando este dibujo de una forma un poco sencilla, estoy trabajando con pocos pasos. Estoy tratando de trabajarlo con unas 3 o 4 tonalidades solamente. Si quieres más realismo en el dibujo, tienes que aplicar más tonalidades, al menos una gama de 5 tonalidades de gris. Yo lo estoy haciendo con 3, ¿ok? Entonces, este lápiz HB, pues ya le dije, es marca Faber-Castell. Recomiendo mucho Faber-Castell, me gusta bastante porque Faber-Castell es un grafito que se presta para alcanzar varias tonalidades con un solo tipo de grafito, ya sea HB, ya sea 2B, 4B. Yo utilizo 2B en este dibujo porque el 2B me está dando un buen nivel de oscuridad. Es bastante negro el grafito de Faber-Castell, porque si ustedes están trabajando con una marca que sea un poco, que no sea tan oscura y necesitan que le quede un poco más oscuro el lápiz, entonces lo recomendable sería trabajar con un 4B. Yo lo trabajo con el 2B porque en realidad es bastante bueno el 2B de Faber-Castell. Por ejemplo, los Staedtler también es muy bueno y también es bastante oscuro. Es más, creo que Staedtler es un poco más oscuro que el Faber-Castell. Entonces con un lápiz 2B es muy bueno para trabajar, aunque lo recomendable es 4B. Si trabajas con un 4B vas a alcanzar un nivel de negro muy bueno. Pero igualmente este gatico no es negro, ok. Los pelitos, originalmente los pelitos que vamos a pintar más oscuros en realidad son un café, un color crema bastante intenso, un color café mejor dicho. Y los pelitos claros pues ya vienen mezclados entre como un beige o un crema y blanco. Por lo general lo que ocurre es que a veces trazamos los pelitos uno por uno, entonces cuando apoyamos el lápiz al principio nos queda más oscuro al inicio. O sea, apoyamos el lápiz y pinta más oscuro y luego tiramos la línea, soltamos el lápiz y nos queda una línea que se va desvaneciendo en punta, delgada, o sea, se hace más delgada y se va desvaneciendo. Pero al inicio, donde recién apoyamos la punta, nos queda más oscuro. Entonces lo que hago a veces para suavizar un poco eso es hacerle el mismo proceso hacia el otro lado para que no nos quede como ese inicio de la línea tan marcado. Entonces trato de suavizarlo un poco porque el pelaje es bastante suave. Si ustedes pueden observar en el dibujo, con este lápiz HB lo que estoy haciendo es que hay unas zonas más oscuras, unas zonas más claras, como ustedes pueden ver. De una vez estoy tratando de definir dónde van a ir esos pelos. Él tiene muchas vetas, él es un gatico blanco con café, entonces estoy tratando de definir de una vez esas zonas más oscuras, como en esta parte de la nariz por ejemplo. Lo apoyé un poco más porque esa parte va más oscura y él tiene unas líneas y la idea es tratar de ir definiendo esas líneas. Lo mismo la parte de las orejas, hay unos pelitos que lógicamente entran en las orejas, son unos pelitos blancos que se van viendo en punta, pero el interior de la orejita va más oscuro, entonces por eso lo he dejado más oscuro. También trato de simular un poco, aunque no lo hago porque llevaría mucho tiempo, pero trato más o menos de, mientras voy pintando, repintando cubriendo con el grafito negro, lo que hago es que voy tratando de dejar esos pelitos blancos que atraviesan esa zona negra, ¿no? Siempre hay unos pelitos blancos en punta que atraviesan la zona negra. Eso se puede hacer más adelante con la ayuda del borrador eléctrico o con un borrador manual, pero con mucho cuidado. Se puede hacer también con tinta, con pintura acrílica, bueno, la técnica que prefieran, pero entonces es un trabajo que lleva mucho más tiempo. Este dibujo lo estoy haciendo solamente, este dibujo me tomó 3 horas. En realidad ustedes podrían dedicarle 5 horas, podrían dedicarle 7 horas, podrían dedicarle 8 horas, podrían dedicarle 10 horas o podrían dedicarle 15 horas. Depende la calidad de dibujo que quieran y depende la cantidad de realismo que quieran en el dibujo. Los voy a dejar un ratico con el video en tiempo real para que ustedes aprecien bien cómo trazo los pelitos. No es nada del otro mundo en realidad, pero los voy a dejar aquí y ahora regreso.
de regreso. Entonces ya les dejé un buen rato cómo hago el proceso en cámara real, en tiempo real. Y aquí estoy finalizando con esta parte, con el proceso que hago pues con el lápiz HB. Muchos han preguntado que dónde está la cola del gato, dónde está la colita del gato. Pues bueno, lógicamente la colita del gato no se ve porque si ustedes observan los gatos pequeñitos, ellos todavía no tienen una cola muy desarrollada. La cola de los gatos pequeñitos es muy dura, muy rígida todavía, y simplemente es una tirita pues larguita que sale, pero es rígida. O sea, la cola de los gatos pequeños no queda en el piso tirada, así pues como los gatos adultos, ¿no? La cola de los gatos pequeñitos queda un poquito paradita, entonces lo más lógico es que la cola esté en la parte de atrás y no se alcanza a ver. Bueno, y algo que yo también hice en este dibujo, en esta parte, fue antes de pasar el lápiz 2B, antes de pasar las zonas oscuras, lo que hice fue tomar mi difumino y comenzar como a difuminar un poco esas zonas para generar como esa sombra o esa transición de oscuro a claro, en las partes más claras lógicamente, y en las partes donde los pelitos, hay unas partes que son muy blancas, entonces esas partes la verdad los pelitos no se alcanzan a ver definidos, simplemente son áreas que se manifiestan totalmente blancas y se alcanza a ver muy poco los pelitos. O sea, en realidad es algo muy clarito. Para ese efecto, si quieres puedes usar un lápiz pero que sea muy claro. Ya tendrías que utilizar un lápiz 4H, por ejemplo, un lápiz 2H o preferiblemente un lápiz 4H. Con un lápiz 4H vas a poder hacer lineecitas muchísimo más claritas. Eso en caso de que quieras hacer un dibujo más realista. Otro paso muy rápido que hago antes de pasar al lápiz 2B, por ejemplo, a las zonas más oscuras, a la siguiente fase, mejor dicho, es aclarar un poco las zonas claras con ayuda del borrador deformable. Lo hago de forma muy rápida y lo hago para retirar un poco ese grafito que se va impregnando en las zonas donde no debe ir, porque después nos va a ser más difícil retirarlo, y además porque si lo hacemos cuando rendericemos el resto del dibujo, lo que vamos a hacer es estropear lo que ya hemos hecho, porque van a haber algunas texturas mucho más oscuras. Entonces de una vez es bueno aclarar un poco esa parte, para lograr un mejor efecto. Bueno, y por fin pasamos a la parte a la siguiente fase del renderizado. Aquí estoy utilizando entonces mi lápiz 2B. Son minas Faber-Castell, como ya les había dicho. ¿Por qué estoy utilizando lápiz mecánico? Bueno, en realidad a mí me gusta mucho dibujar con lápices, pero me ha gustado mucho este lápiz mecánico, que en algún video yo ya les presenté este lápiz a ustedes. Es un lápiz mecánico Pentel y funciona muy bien, y el peso que tiene es muy bueno, es muy equilibrado. Estoy utilizando también el lápiz mecánico debido a que, para evitarme un poco el estar sacando mucha punta, porque el dibujo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo en este momento, es trabajar a base de líneas, muchas líneas, y necesito tener la punta a todo momento. Entonces, trabajando con el lápiz mecánico me evito un poco estar saque punta a un lápiz, y porque también pues hago durar un poco más mis lápices Faber-Castell que tengo, y no los acabo tan rápido, porque en esta clase de dibujos acabas muy rápido un lápiz Faber-Castell debido a que hay que estar afilándolo constantemente. Algo que también considero importante señalar es que en la parte de arriba, por ejemplo en esta parte donde van los pelos más oscuros,
los pelos de arriba, que son blancos, atraviesan a través de los pelos oscuros, o sea que se ven unas líneas blancas, ¿no? Se ven los pelos blancos que van atravesando esa textura oscura. En la parte de abajo de las texturas oscuras, en la parte de abajo de los pelos oscuros, lógicamente ese pelaje se va difuminando, se van convirtiendo en pelitos blancos y continúa así sucesivamente hacia abajo, o sea que la parte de abajo no va marcada por esos pelitos que atraviesan, sino que la parte de abajo yo lo que hago es que luego les paso el difumino apoyándolo un poco en la parte de abajo para generar como una transición, porque esos pelitos son pelitos que nacen café y se van transformando en blancos, o sea, entonces hago esa transición con el difumino, pero en la parte de arriba sí lo que hago es hacer líneas tratando de dejar como esa textura chuzuda en la parte de arriba, porque es para simular los pelitos blancos que van atravesando los pelitos oscuros, ok, o sea, bueno, espero haberme hecho entender. Y aquí los dejo nuevamente, los dejo solos con el video en tiempo real para que vean cómo trabajo en esta parte de las texturas y nos vemos dentro de poco. Parte también utilizo el lápiz HB, ¿no? Sigo utilizando el lápiz HB para generar los tonos medios. Lo hago apoyando un poco más el lápiz HB. Como no son texturas tan oscuras, prefiero hacerlo con HB porque el grafito del 2B es bastante más intenso, entonces no me quedaría igual. Entonces queda mejor con el HB. Ustedes pueden ver en esta parte he tratado de trabajarle un poquito más a esa textura de los pelitos que atraviesan la parte oscura, y como ustedes pueden ver, miren, ahí hay unos pelitos blancos que atraviesan los pelitos oscuros y entonces eso da más realismo. Entre más precisos hagamos los detalles y entre más tiempo le dediquemos al dibujo, más realista va a quedar. Igualmente las sombras, miren que en la patica derecha, en la patica izquierda pues de gatico hay una sombra en la parte derecha donde da la luz. Si manifestamos bien la luz y las sombras, nos va a quedar muchísimo más realista nuestro dibujo. Es más, los dibujos realistas dependen de eso, dependen de la precisión en las texturas, de los detalles y de la luz y la sombra. Eso es lo más importante para que un dibujo quede realista. Ahora hago una sombra muy suave, muy leve, con la ayuda del difumino. El difumino está impregnado de grafito, entonces con ese grafito que tiene el difumino es más que suficiente para hacer una sombra muy suave. Y para lograr una transición mucho más suave entre la sombra y el blanco del papel, se puede utilizar el papel higiénico. Y bueno, en esta parte ya vamos finalizando lo que es el resto del pelaje del gatico, y también voy agregando más detalles en algunas partes más oscuras, entonces voy agregando más detalles con el lápiz
2B, apoyándolo un poco más, oscureciendo más esas áreas intensas como entre las paticas, esa área es mucho más oscura. También las orejas trato de oscurecerlas un poco más y generar unas transiciones. También trabajo un poco con el borrador deformable para generar algunas luces donde hay luz, para aclarar algunas texturas, algunas zonas, y el resto del proceso listo es de pulirse y ir agregando un poquito más y más y más de detalles para ir finalizando ese dibujo, ¿ok? También cuando oscurecemos esas partes que deben ir más oscuras, cuando le damos más intensidad con un lápiz, si deseas, si quieres dar más intensidad, no tienes que utilizar un lápiz 2B, es más, sería muchísimo más recomendable que utilizaras el lápiz 6B o 7B para que intensifiques un poco más esas zonas oscuras, que en este dibujo en realidad son muy poquitas, ¿no? En realidad no tiene zonas muy oscuras, pero es bueno hacerlo, más que todo en la parte de abajo, la parte que genera la sombra de las paticas con el piso, con el suelo, esa parte es muy recomendable intensificarla bien para que dé más realismo. Muchos artistas realizan dibujos muy buenos, realistas, pero muchas veces por el hecho de no tener un buen contraste entre los colores, entre las tonalidades, muchas veces por no aplicar muy bien como esas zonas oscuras, se pierde un poco de realismo en el dibujo, entonces el dibujo queda como muy hecho a lápiz, no sé, como muy dibujado, ¿ok? Cuando aplicamos más esos contrastes y con precisión esos tonos, entonces es donde los dibujos nos van quedando más parecidos a una fotografía. En este caso yo decidí utilizar mi lápiz negro Prismacolor Premier para dar más intensidad a esas zonas negras. Por lo general utilizo un lápiz 7B o un lápiz 8B, pero el Prismacolor Premier negro es una excelente opción. En realidad la sombra era muy cortica porque la luz viene muy de arriba, pero decidí extender esa sombra hacia la derecha porque le da como un poco más de fuerza a la imagen, ¿no? Queda más bonito el gato inclinado hacia la izquierda y la sombra que va rellenando esa parte que va hacia bueno, del lado derecho. Bueno, y después de agregar muchos detalles, borrar un poco las partes de arriba, los pelitos, para generar esos pelitos que atraviesan las partes oscuras, después de darle un poco más de oscuridad a las zonas negras, después de pulir un poco lo que son los bordes en general del gatico, y por ejemplo en la parte derecha ustedes pueden ver que he hecho unos pelitos muy sutilmente, esos pelitos van allí en la foto original. Después de hacer todos esos detallecitos, entonces paso a pintar lo que son los bigotes y las pestañas del gatico con la ayuda de un pincel muy delgadito y gouache, o sea gouache creo que se dice así, o gouache pues, que es una pintura blanca, o también ustedes pueden utilizar pintura acrílica blanca y hacer esos pelitos de forma muy delgadita. Bueno, y ya llegando al final del dibujo, entonces lo que hago es firmarlo y agradecerles muchísimo por ver este video. Gracias por llegar al final de este tutorial, espero que les sea de muchísima ayuda. Si me envían sus dibujos de este tutorial, del resultado de lo que han aprendido de este tutorial, sus comentarios y dibujos, pues bueno, sería genial, a mí me fascina verlos. Les doy muchas gracias, también les pido disculpas por todo el ruido que escuchaban en la parte del fondo. Lo que pasa es que estamos en Navidad y bueno, por acá donde yo vivo hay mucho ruido, entonces todos esos ruidos salen al fondo y mi micrófono es muy sensible. Pero entonces bueno, espero que les haya sido de mucha ayuda. Por favor regálenme un like, por favor compartan este contenido en las redes sociales, suscríbete si no te has suscrito al canal para muchísimo más dibujos y más tutoriales. Espero que la pasen súper bien, les deseo a todos una feliz Navidad y nos vemos en la próxima. Chao.